Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes. Amén. Para todas las personas que están frente a su pantalla, también les saludamos en el nombre de Jesús. Es una grata bendición poder estar en su presencia santa y sublime. Amén. Dispuestos para hacer su voluntad. Gloria al Señor. Yo le invito para que abra su Biblia. Primera carta del apóstol Pedro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Versos 18 en adelante. Amén. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre eterno, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Maravilloso Rey, ayúdanos, Señor, en esta hora a estar delante de ti, cumplir tu propósito, hacer tu voluntad. Señor, habla nuestra vida, edifícanos como tú sabes hacerlo, Señor Jesús, que podamos crecer. Danos consuelo, fortaleza, Señor Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La sangre preciosa de Cristo. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, amén, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria al Señor. La sangre de Cristo. Siempre he pensado, hermanos, en la forma que nuestro Dios escogió, amén, para salvarnos. Él lo determinó así. Dios es un ser, hermano, con muchas formas en su sabiduría. La Biblia se refiere a ello como la multiforme sabiduría de Dios, o sea que la sabiduría de Dios tiene muchas formas. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y la manera como Dios, hermano, quiso salvarnos a nosotros. Está mirando que la Biblia, desde sus primeros escritos, siempre se refiere a la sangre, amén, como medio de salvación. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que la sangre es la vida del ser. Amén. La sangre es la vida del ser. Un cuerpo sin sangre no puede tener
vida. Amén. O sea que la sangre está representando la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del paraíso. Pero antes de expulsarlos del paraíso, precisamente hizo un sacrificio. Amén. De unos corderos, y con sus pieles los vistió. Adán antes de ese instante salió huyendo y dice la Biblia que se hicieron vestidos con hojas de higuera. Quiso cubrir su vergüenza, la vergüenza de su desnudez, ¿cierto? Quiso de alguna manera, como hace todo ser humano, justificarse, ¿cierto? Tapar lo que hace, cubrir lo que ha hecho. Pero esas hojas de higuera, hermano, que representan la justicia de los hombres, no alcanzaron para nada. En muy poco tiempo se secaron, se rompieron y no cumplieron el propósito que el hombre tenía, porque la Biblia dice que las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo se justificará entonces el hombre delante del Señor? No puede hacerlo. Nadie podrá justificarse delante de Dios, porque todos pecaron. Entonces Dios sacrificó unos corderos, derramó su sangre, ¿cierto? Y con su piel, que es duradera, porque la justicia de Dios es algo que perdura. Amén. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, amén, esas no pasarán jamás. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Caín y Abel quisieron presentarse delante de Dios para honrarlo, para hacerle sacrificio, para exaltarlo, amén. La Biblia dice que Abel ofreció un sacrificio de sangre, amén. Sacrificó un cordero, derramó su sangre, ofreció sacrificio a Dios. Y ese sacrificio lo aceptó Dios. Lo aceptó, ¿por qué? Porque venía acompañado de sangre, porque la vida de alguien se estaba entregando para nuestro Dios. Y precisamente esa fue la misma razón por la cual Dios no aceptó el sacrificio de Caín, porque no estaba acompañado de sangre, porque no se estaba entregando la vida de alguien. Mire, hermano, ¿por qué la sangre? El hombre peca y es destituido de la presencia de Dios, pierde su estado de inmortalidad, cae en un estado de condenación. Y Dios le había dicho a Adán que el día que pecare, que ese día se iba a morir. Amén. Y Dios mismo estableció que la paga del pecado es la muerte. La única manera con la que se puede pagar el precio del pecado es la muerte, una sentencia de muerte. Esa es la única forma. Y el símbolo o la representación de que una vida se entrega es que esa sangre se esté derramando. Amén. Que esa sangre sea derramada. Pero Dios en su multiforme sabiduría, Dios en su infinita gracia, amén, dice la Biblia que no quiere la muerte del pecador. Pero tampoco podía contradecir lo que ya había establecido. Él había establecido el precio para el pecado, ¿cierto? Pero aún en su corazón amaba tanto al hombre que no quería la muerte de éste. Entonces estableció el Señor, hermano, el hecho de que alguien más pudiese morir en reemplazo del pecador. Pero tenía que ser alguien inocente, alguien que no tuviese
ninguna culpa. Y no existía ningún ser humano que tuviese o que pudiese cumplir esa condición de inocencia. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron. Todos. No había ningún hombre que pudiera morir por otro. No lo había. Entonces el Señor, hermano, decidió hacerlo Él mismo. Pero antes del periodo en el que Él viniera a hacerlo por sí mismo, entonces permitió que un animalito totalmente indefenso, totalmente inocente, amén, sin ninguna malicia, porque sabe que los animales también tienen malicia. Usted sí sabía eso. Hay animales que tienen su malicia en su instinto. Y de ahí que la Biblia habla de los animales limpios y de los animales inmundos, ¿cierto? No solamente por su condición física, sino por su instinto malicioso. Y entre todos los animales Dios escogió al cordero. Amén. Un animalito totalmente indefenso, un animalito limpio, amén, inocente. Y entonces se derramaba la sangre de aquel inocente para cubrir el pecado del hombre culpable, porque alguien tenía que morir, alguien tenía que derramar su sangre, amén, para que otro fuera justificado. Pero ese sacrificio comenzó a hacerse y el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, algunas otras naciones también sacrificaban diferentes tipos de animales, ¿cierto? Para ofrecer sacrificio a sus dioses, para querer cubrir lo que habían hecho o lo que eran. Y el pueblo de Israel comenzó a ofrecer y a ofrecer sacrificios, pero se olvidaron de lo que realmente ese sacrificio representaba. El Señor habla al pueblo de Israel en el libro de Isaías y les dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, y les dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas ni suavizadas con aceite. Les dice el Señor al pueblo de Israel. Y les dice: ¿por qué ofrecéis tantos sacrificios? Porque el propósito del sacrificio no era solamente aplacar la ira de Dios, sino la demostración de un verdadero arrepentimiento, y eso fue lo que no hizo el pueblo de Israel. Ellos ofrecían sacrificios, hacían fiestas, y todo eso fue hastiando a Dios, fue llenando el corazón de Dios de más indignación. ¿Por qué? Porque ellos convirtieron en esas cosas solamente en un acto, en un rito religioso, y dejaron verdaderamente lo que tenían que hacer, que era buscar la justicia, la misericordia, la fe, el arrepentimiento. Y entonces el Señor les dice: no me traigan más vana ofrenda. Vuestros sacrificios, vuestras fiestas solemnes me son abominación. Porque no se trata, hermanos, solamente de arrodillarse, no se trata solamente de levantar las manos, no se trata solamente de cantar o hacer un acto de presencia. Se trata de tener un momento de sinceridad con Dios y de llamar a Dios, hermano, a contentamiento. Por eso, después de que el Señor les habla así, les dice entonces: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisiereis, seréis consumidos a espada. Y dice: porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Amén. Lo que Dios quería, hermano,
era tener un trato directo con el hombre, no que el hombre le quitara la vida a un inocente para él seguir haciendo lo malo. No se trata de eso. No se trata de asistir a una iglesia y seguir siendo el mismo malo, el hipócrita, el mentiroso, el desleal, porque no tendría ningún sentido, estaría perdiendo su vida, estaría perdiendo totalmente su tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor pesa los corazones. Aquí no se trata de eso, hermano. Vea, usted puede engañar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su pastor. Usted puede engañar al que quiera. Pero ¿cómo podremos engañar a Dios? El que quiere engañar a Dios se está engañando a sí mismo. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Amén. Cuando el Señor levante su iglesia, entonces usted está seguro, hermano, que se irá con Él. Usted ha andado en santidad, usted ha sido fiel. Usted ha vivido en obediencia. Usted en verdad se ha arrepentido. Porque yo he visto tanta gente bautizarse, hermano. Y he bautizado tanta gente. En algún momento estaba haciendo la cuenta y yo creo que he bautizado alrededor de 800 a 900 personas. De pronto un poco más, un poco menos. Y de todos los que uno bautiza, hermano, uno espera ver un fruto. Amén. Uno espera ver un fruto en esas personas, un fruto de arrepentimiento, un fruto de santidad, un fruto en la presencia de Dios. Y sabe, hermano, que ese fruto pareciera que cada vez escaseara más. Cada vez escaseara más. Uno primero veía a la gente, hermano, que se quería bautizar, los veía postrados en el altar, llorando y clamando, implorando a Dios, y hasta muchos recibían el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Ahora, hermano, uno bautiza a una persona y tiene que esperar no sé cuánto tiempo para que empiecen a dar un fruto. Porque uno quisiera que la gente le entregara su vida al Señor Jesús de verdad. Quitarle la vida a otro para seguir igual. Eso no era lo que Dios quería, eso no estaba en su plan. Ese no era su proyecto, ese no era su propósito. Era que alguien muriera y que el pecador pudiese vivir, pero no vivir pecando, sino vivir arrepentido. Vivir en santidad como una nueva criatura. Amén. Pero finalmente eran unos animalitos que solamente lograban aplacar un poco la ira de Dios y tapar el pecado. Y tapar el pecado. La carta a los Hebreos, hablando acerca de ello, dice que todo sacerdote sigue ministrando día tras día los mismos sacrificios que no pueden quitar, porque una cosa es taparlos y otra cosa es quitarlos. Y el ser humano es muy experto en tapar las cosas, ¿cierto? Pero en darles la solución que necesita. Sigue ministrando día tras día los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados de los hombres. Y entonces se refiere al Señor Jesús, dice, pero el sacrificio de Cristo Jesús, este cordero, hermano, y es llamado cordero, ¿por qué? Por su inocencia, por su pureza, porque se hizo indefenso. El Señor Jesús, hermano, fue incapaz de hacerle mal a nadie. Fue acusado, fue señalado, pero no se le encontró pecado. Cordero manso. Y dice la Biblia que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entre los oficios que cumplió nuestro Señor Jesucristo fue ese papel de cordero. Cuando Juan el Bautista lo vio, hermano, que venía hacia él para ser bautizado,
delante de esa multitud, delante de sus propios discípulos, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero. ¿Por qué lo señaló? Porque ya la gente venía preguntándole a él si él era el Mesías. Amén. Si él era el Cristo, si él era el Hijo de Dios. Y él dijo: no, yo no. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y dice: pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Y dice: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero él no lo está señalando como el Mesías. No lo está señalando, hermano, como el Rey. No lo está señalando, hermano, como aquel que venía en poder o en gloria. No, lo está señalando como el Cordero. Y dice: aquí el Cordero. Porque quería que los que lo estaban escuchando, hermano, entendieran las palabras de Isaías, refiriéndose al propósito del verdadero Mesías. Porque muchos Mesías habían venido y siguen viniendo y siguen apareciendo por ahí. Muchos supuestos redentores, muchos supuestos profetas, muchos supuestos apóstoles. Y dice la Biblia que vendrán muchos Cristos y engañarán. Y la gente que tiene comezón de oír se amontonarán para escucharlos. Y vendrán maestros llenos de concupiscencia, dice la palabra de Dios. Y ahí, hermano, el discernimiento que nosotros tenemos que tener al saber qué es lo que escuchamos, de qué nos alimentamos, con qué alimentas tu alma, qué es lo que tú ves, qué es lo que tú oyes, a qué le prestas atención. Pero Juan señala a Jesús delante de toda esa multitud y lo señala como un Cordero. Y una vez está diciendo: él vino a morir. ¿Y a morir de qué manera? A morir violentamente, como dice Isaías. A morir de una manera, hermano, donde tenía que derramar su sangre. Y era una sangre, hermano, que dice la Biblia, sin mancha, sin contaminación. Aleluya. Sin la herencia del pecado que traía todo ser humano. Porque el ser humano trae la herencia de la inclinación al pecado. Por eso el rey David dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. No porque su madre estuviese cometiendo un pecado al tener una relación con su esposo y quedar en embarazo, no, sino porque el ser humano viene ya, ¿cierto?, con esa inclinación al pecado y con esa inclinación a la maldad. Uno ama mucho a los niños, pero usted, hermano, desde el principio un niño comienza a verle su malicia, ¿cierto? Todo lo que trae en su corazón, y por eso hay que educarlo y enseñarlo y regañarlo, ¿cierto? Castigarlo, porque uno ve que trae esa tendencia y aprende a mentir más fácilmente que cualquier cosa. El ser humano, hermano, es una cosa tremenda, bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús vino sin eso, ¿cierto? Sin inclinación al pecado, sin inclinación a la maldad, y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ser por un precio. ¿Por cuál precio? El precio de la sangre. El precio de la sangre. Aleluya. Y entonces dice la Biblia, hermano, que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre. Él venía siendo desangrado desde el día anterior, ¿cierto? En cada azote, en cada golpe, ¿cierto? Ahí venía derramando su sangre. Pero cuando estaba en la cruz, dice la Biblia, que derramó toda su sangre y no le quedó absolutamente nada.
al punto que ya no salía sangre, sino agua. Bendito el nombre del Señor Jesús. Al punto de que ya no derramaba sangre, sino agua. ¿Cuánto cuesta esa sangre? ¿Qué valor tenía la sangre de Cristo? La misma naturaleza, hermanos, sabía del valor. Cuando la sangre de Cristo comenzó a caer en la tierra, dice la Biblia que la tierra tembló. Hubo un terremoto. Cuando la sangre de Cristo, hermano, comenzó a tocar el suelo, la Biblia dice que las piedras se partieron. Usted sí puede creer cómo sería esa escena. Las piedras se partieron. Cuando la sangre de Cristo tocó el suelo, hermano, el sol se oscureció, se ocultó, hubo tinieblas. Cuando la sangre de Cristo comenzó a tocar el suelo, hermano, muchos santos que habían muerto resucitaron, dice la palabra de Dios. Porque lo que estaba cayendo al suelo, hermano, era lo más glorioso que había llegado a esta tierra. La sangre de Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Dios se humanó, ¿para qué? Para derramar una sangre con un valor tan alto. Y entonces dice Pedro, hermano, que esa sangre, y él la llama preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa sangre sirvió para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Y dice que esa sangre, aleluya, fue derramada no con cosas incorruptibles como oro o plata. Y Pedro se refiere a esa sangre como algo precioso. ¿Sabe que Pedro usa ese lenguaje, hermano? Aleluya. Para referirse a varias cosas que tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, en el verso 7 del capítulo 1 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pedro usa esa palabra preciosa, una fe preciosa. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el capítulo 2 y en el verso 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Amén. No usa la palabra hermosa, bonita, no, la palabra preciosa. Parece que ese término es un término más divino que terrenal, ¿cierto? Es un término que define la hermosura y la gloria y la luz de las cosas que Dios ha escogido para nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Y se refiere a la sangre como una sangre preciosa. ¿Y por qué es una sangre preciosa? Es preciosa porque viene de uno que es justo. Amén. El justo por los pecadores, dice la Biblia. De alguien que es puro, de alguien que es perfecto, de alguien que nunca cometió pecado, de alguien totalmente inocente, de alguien que es bueno por excelencia, de alguien que es amor, de alguien que se hace llamar el Hijo de Dios. Aleluya, por eso es preciosa. Amén. Si Jesús hubiese sido un pecador, de nada hubiera servido que hubiera derramado su sangre, porque era una sangre manchada. Si a la cruz hubiera ido usted, de todas maneras se perdía, porque su sangre está manchada de pecado. No tenía sentido que ninguno de nosotros fuera a la cruz. Si a nosotros nos preguntaran, de pronto uno en su emoción o en su desconocimiento diría: no, entonces yo voy a la cruz.
pero hubiera sido totalmente vano. Por eso el Señor quiso morir por nosotros, porque si nosotros moríamos, pues de todas maneras estábamos perdidos. Porque nadie puede pagar el precio por su propia salvación. Nadie puede pagar el precio de su propio pecado. Los que ofrecían un cordero, un animalito inocente, lo único que hacían era cubrir ese pecado, pero si al otro día cometían otro pecado, tenían que sacrificar otro cordero. Usted se imagina cuántos miles de millones de animalitos se murieron, fueron sacrificados, hermano, en vano, porque lo único que hacían era aplacar un poco la ira de Dios, pero el hombre seguía siendo culpable de pecado. Y el pueblo de Israel siguió siendo culpable de pecado. Y hoy en día Israel, hermano, es un pueblo supremamente pecador. Es tan pecador el pueblo de Israel, hermano, que Dios los tiene que pasar por el filtro de la gran tribulación para poder purificarlos. A través del filtro del dolor y del sufrimiento. Y de hecho el pueblo de Israel, hermano, ha sufrido y ha padecido toda su historia. Desde el año 70 después de Cristo, hermano, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos, el pueblo de Israel no ha hecho sino sufrir y padecer, y de guerra en guerra empezaron sus guerras allá con los romanos para poder liberarse, y luego tuvieron que abandonar su territorio, y su territorio fue tomado por los musulmanes y luego por los ingleses, y así sucesivamente. Ese territorio ha sido, hermano, tomado por diferentes naciones, y el pueblo de Israel para arriba y para abajo errabundo, ¿cierto? El judío errante. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Y a toda nación donde llegan, hermano, son maltratados, son expulsados, son discriminados. ¿Por qué? Por su dureza de corazón Dios los ha entregado. Y ahora, aunque quieren tratar de recuperar su territorio, de todas maneras siguen siendo atacados en todo momento, porque es un pueblo que se dedicó al pecado, porque la sangre de esos corderos no produjo un efecto en ellos, porque eso no era lo que Dios quería. Dios quería era que ellos se arrepintieran. ¿Y ahora qué pide Jehová de ti? Oh hombre, ¿y qué espera Jehová de ti sino que hagas justicia, misericordia? Eso no lo aprendió el pueblo de Israel. Por nosotros no se murió un cordero cualquiera. La sangre que fue derramada por nosotros no fue de un cordero cualquiera, hermano. El nivel espiritual de la iglesia tiene que ser superior a cualquiera en esta tierra, a cualquier religión, a cualquier dogma, a cualquier doctrina, por encima del pueblo de Israel. Nosotros estamos por encima de todo eso. La Biblia dice que el Señor nos ha puesto en lugares altos, en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre que se derramó por nosotros es una sangre pura, una sangre preciosa, una sangre sin mancha, sin contaminación. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero para que esa sangre, hermano, produzca ese efecto en nuestra vida, hay una condición. Dice la Biblia, si andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, entonces, ¿sabe que eso es una condicional? Una conjunción de condición. En matemáticas hay diferentes conjunciones. Está la conjunción que separa, ¿cierto? O. La conjunción que une, y, ¿cierto? Está esa conjunción que pone una condición, sí y solo sí, ¿cierto? Está la conjunción entonces. Quiere decir que si esto se cumple, entonces se cumplirá aquello. Hay una condición. Y si esto no se cumple, aquello tampoco se cumplirá. Y dice, si andamos en luz. ¿Se imagina un cristiano, hermano, con una doble vida? No es cristiano. Un cristiano con cosas que esconder no es un cristiano. Un cristiano que tenga que mentir en todo momento. Hay gente que se habitúa tanto a la mentira que cuando puedan decir la verdad, de todas maneras prefieren decir una mentira, ¿cierto?
Y dice la Biblia que bienaventurado el varón que habla verdad, aun cuando por ella salga perjudicado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, dice la Biblia que debemos seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y tenemos comunión los unos con nosotros, dice, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Porque nosotros, hermanos, aunque tenemos la posibilidad, no el permiso, sino que tenemos de pronto la inclinación a cometer algún pecado, no somos pecadores. Porque el pecador es el que se deleita en el pecado, que lo programa, que lo planea, que está allá en ese mundo, que es lo único que conoce, que es lo único que sabe hacer, lo que le trae placer, satisfacción a su corazón, aunque seguirá vacío. Pero nosotros, dice el apóstol Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y dice, Él es la propiciación. Aleluya. Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esa sangre preciosa nos acerca a Dios, nos trae la revelación acerca de Dios, acerca de su justicia. Aleluya. Nos hace entender el amor de Dios. Nos lleva a inclinarnos a lo que es bueno, a lo que es el bien. Dice la Biblia, aprended a hacer el bien. Dejad de hacer lo malo. Muchas personas creen que ser cristiano es dejar de hacer lo malo. Y quieren justificarse, porque el problema de dejar de hacer lo malo es que la gente quiere justificarse. Y delante de Dios no se puede justificar nadie. Una cosa es dejar de hacer lo malo y otra cosa es aprender a hacer lo bueno. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mire que no está haciendo pecado, pero dejar de hacer lo bueno es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado, dice la palabra de Dios. Esta sangre preciosa nos trae la revelación y nos lleva a la entrada, a la presencia de Dios, a su santuario, al santuario del Santísimo. Nos justifica, nos redime, nos da paz. Aleluya. Nos da paz para con Dios. Porque hay una deuda, hay un precio, hay una cuenta que saldar, hermano. Y el Señor nos está diciendo que Él quiere que nosotros estemos libres de esa cuenta. Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por esa sangre que nos cubre, esa sangre que nos ha bañado, esa sangre que nos ha limpiado. Sabe, hermano, que el pecado no sale con nada. La Biblia dice, aunque te bañes con lejía y acumules jabón sobre tu cabeza, nunca podrás quitar la mancha del pecado que está en ti. Solamente hay un elemento que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica, que nos hace dignos, que nos hace aptos. Aleluya. Y es la sangre de Cristo. El que no cree, hermano, en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no puede ser cubierto con su sangre. La única manera que esa sangre nos cubre es cuando nosotros creemos en la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, cuando la aceptamos, cuando la tomamos, cuando amamos, hermano, la obra de su cruz, no la cruz. Cuando amamos la obra de la cruz. El hecho de que nuestro Señor haya ido a esa cruz y haya padecido y haya derramado toda su sangre y también toda su agua. Aleluya. Esa sangre preciosa es la que nos cubre y la que nos hace dignos y la que nos hace santos. Y por eso es que usted, cada que se arrodille, usted debe decirle al Señor, Señor, cúbreme con tu
tu sangre. Porque la sangre representa que alguien murió. Cuando Dios le dijo a Moisés que mandara que en todo hogar sacrificaran un cordero y que la sangre del cordero la pintaran, hermano, la untaran en los dinteles de la puerta, en el marco de cada puerta, que se juntaran por familias allí y ofrecieran ese sacrificio y comieran esa carne. Lo importante no era que comieran la carne, sino que pintaran, hermano, el dintel de la puerta con la sangre. ¿Por qué? Porque cuando el ángel de la muerte, dice la Biblia, pasaba por allí y encontraba, hermano, una casa donde estaba aquella sangre, decía: no, pero es que yo para qué voy a entrar aquí, porque aquí ya se murió alguien. Como ya se murió alguien, entonces no necesito quitarle la vida a nadie. Y cuando pasaba por una casa y no había sangre, entonces él entraba y tomaba la vida de los primogénitos de esa familia, el hijo mayor, los animales, todos los seres vivos. El primogénito le quitaba la vida, y le quitó la vida aún al hijo de aquel hombre que estaba gobernando, del emperador de Egipto. Le quitó la vida, porque allí no había muerto nadie. Y cuando el ángel pasa, hermano, por nuestra casa, siente el olor de la sangre de Cristo y sabe, hermano, que por nosotros ha muerto alguien y que estamos cubiertos con su sangre. Ya no vamos a ir a la segunda muerte, hermano. ¿Por qué? Porque alguien murió por nosotros. Porque alguien derramó una sangre preciosa y trajo paz a nuestra vida. Dice: tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de qué? De la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Una sangre preciosa. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es el Evangelio. El Evangelio, hermano, es la vida de Jesús. El Evangelio es la muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre. El Evangelio es la resurrección de Cristo. El Evangelio es la presencia de Cristo en nuestra vida. El Evangelio es vivir, hermanos, como bañados en la sangre de Jesús. Tenemos que cubrirnos todo el tiempo con su sangre. Tenemos que ser rociados, bañados, hermano, sumergidos en la sangre de Cristo, porque esa sangre es la que nos ha lavado, esa sangre es la que nos ha comprado, esa sangre es la que nos ha limpiado, esa sangre es la que nos ha redimido, la sangre de ese cordero. Ese cordero fue el que murió por ti, ese cordero fue el que murió por mí. Alabanzas a su nombre. ¿Por qué no se pone en pie, hermano? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, necesitamos tu sangre. Cúbrenos con tu sangre. Báñanos, Señor Jesús, con tu sangre. Tu sangre preciosa, Señor Jesús. Alabanzas a ti, oh Dios. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, hermano. Amor, amor de Dios, que vino a este mundo para darnos salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario murió. Incomparable y grande es su amor. Amor al pecador, que siendo el Rey del mundo se hizo siervo
su vida por el bien y derramó su sangre aquí, y mi maldad lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y loor por ese gran amor que mi vida cambió. Oscura noche había en mi ser, la soledad reinaba en mi existir, profundo sufrimiento ahogaba ya mi ser, pero su amor divino me alcanzó. Tendió su mano y me levantó del cielo inmundo, él me rescató. Y una mañana clara vi nacer, incomparable y grande es su amor, pues en la cruz demostró el inmenso amor que sentía por el pecador, y por eso murió. Tanto amor a este mundo que su vida dio, para que todo el que crea en él pueda vivir feliz, feliz. Y derramó su sangre aquí, y mi maldad lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y loor por ese gran amor que mi vida cambió. Y derramó su sangre aquí, y mi maldad lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y loor por ese gran amor que mi vida cambió, que mi vida cambió.